Fíjense, preciosos, que cuando uno se acerca al libro de Génesis con ojos espirituales, ahí uno no va a encontrar solamente relatos antiguos ni genealogías distantes. Uno más bien va a encontrar belleza, pero no es una belleza superficial o decorativa, sino la belleza profunda del Dios que se revela a través de su intención, de su diseño, de su palabra, de su actuar. Un hermano precioso llamado Watchman Nee enseñaba que toda la escritura tiene un centro y que ese centro es Cristo. Y si Cristo es el centro, entonces toda la belleza de Dios no está solo en lo que hace, sino en cómo Él lo expresa. Y empezamos a mirar que desde el primer versículo del libro de Génesis, Dios nos muestra cómo se mueve en orden todo. Nos muestra que Dios, que se mueve en orden, que crea con propósito, que forma con sabiduría y que lo llena todo con significado. Empiezas a mirar algo impresionante de la belleza de Dios. Y la belleza de Dios en Génesis no está en la emoción, sino en la intención. No está en el espectáculo, sino en el patrón divino que desde el principio apunta a su Hijo. Es hermoso, ahí en Génesis 1:1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este versículo en su simplicidad contiene una profundidad infinita. Porque aquí no solo comienza el tiempo, comienza la revelación de un Dios que no se oculta en el caos, sino que se manifiesta trayendo orden. Y ustedes van a ver cómo empieza Él a crear y a ordenarlo todo y a manifestarlo todo. Y algo interesante también a considerar en esto, que, a ver, yo en realidad estoy queriendo compartir esto porque es algo que cuando lo escuché, cuando lo empecé a mirar, bendijo tanto mi corazón. Es que cómo viene de menos a más Dios ordenándolo todo. Del desorden, del caos trae el orden y trae la belleza. En el principio crea Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y después empieza a crearlo todo, empieza a crear la tierra, ¿cierto? El mar, el cielo, los astros, el sol, la luna, las estrellas, después vienen las plantas. Finalmente, como corona de la creación, crea al ser humano. Y dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Nos creó con sus manos, del polvo de la tierra, y sopló su espíritu de vida en el hombre. Y fíjense que a partir de ahí nosotros podemos quedar con la idea que la centralidad somos nosotros, pero no. Él crea todo eso y nunca deja de mostrarnos que el centro no somos nosotros, a pesar de que nosotros somos la corona de su creación. Fuimos creados con un propósito muy especial. El Señor en su corazón tuvo el anhelo de tener una familia de hijos que lo contengan, que sean su habitación, ponga atención a esto, y que también podamos expresarlo a Él. Contener a Cristo y magnificar a Cristo está en el corazón de Dios, y estamos envueltos en ese hacer de Dios hoy día. Él está operando eso en todos los que Él llama, haciéndonos entender que fuimos creados para convertirnos en su habitación, pero también para convertirnos en su expresión. Y Él lo está operando en cada uno de nosotros. Hoy día yo tengo un tema que quiero compartir con ustedes, a ver si podemos poner, que es un desafío para todos nosotros. Podemos poner ahí, si es que está en la pantalla, el título, por favor. Si no, Nati, te pediría, ya nuestro pueblo necesita calle. No estoy hablando que nos vamos a convertir en callejeros. Pero permítame introducirlo de esta manera, este tema, por favor. Toda la Escritura tiene un centro, y ese centro es Cristo.
Y si Cristo es el centro, entonces la belleza de Dios no está solo en lo que hace, sino en cómo lo expresa también. Fíjense que la belleza del huerto no estaba solamente en sus árboles, en sus ríos o en su armonía. Estaba en su centralidad. En el centro del Edén, Dios puso el árbol de la vida. Y tú y yo sabemos que el árbol de la vida representa a Cristo. ¿Por qué? Porque el centro del propósito divino no es el hombre, no es la tierra, no es la creación. El centro es Cristo. Eso es maravilloso. Cristo como vida, Cristo como sustancia, Cristo como satisfacción. Y el huerto entero giraba en torno a esa centralidad, Cristo. Maravilloso. Quiero invitarles a que juntos leamos Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, con este título en nuestro corazón, en nuestras mentes. Fíjese que dice aquí el texto, recorría a Jesús. Estoy leyendo en Mateo 9, 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades. Esto debe llamarnos la atención. Recorría. Habla de no estar estático. Habla de ser movido por una urgencia, de ser movido por un propósito. Jesús recorría todas las ciudades, pero no solamente las ciudades. A Jesús le importaban todas las personas. Jesús recorría las ciudades, pero también recorría las aldeas. Y dice que está implícito que con la gente con la que Él se encontraba, Él les enseñaba. Él acudía a las sinagogas que eran como las iglesias, los edificios que habían adquirido o diseñado los judíos para recibir la enseñanza de la palabra. Él entraba a esos lugares donde estaban los religiosos y les enseñaba también la palabra de Dios y les predicaba el evangelio, pero el evangelio del reino. Y dice que además manifestaba su poder, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y fíjense que es bien importante porque continúa el relato que dice, y al ver las multitudes, ¿cierto? Él miró las multitudes. Dice que tuvo compasión de ellas. Y porque las vio, no las vio como gente amontonada. No las vio simplemente de una manera externa. Estaban desamparadas. Él las vio que estaban dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y él ya había caminado un tiempo entre los hombres y ya las multitudes se habían acercado y ya tenía discípulos. Entonces él se dirigió a los discípulos. Él estaba con los discípulos. Los discípulos estaban sincronizados con su corazón. Los discípulos seguramente algo captaban de la mirada de Jesús. Quizás miraban como Jesús, o estaban dispuestos a ir más allá, porque Jesús dice que se dirigió a sus discípulos, dice el texto, y les dice, como reflexionando, hay un problema aquí, pero esto es un campo lleno de oportunidades también, de que uno puede entresacar muchas de las cosas que Jesús está queriendo decir. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. O sea, está mirando a la multitud ahora como un plantío y como un plantío de trigo, pero que hay que cosechar. Y dice, pero los obreros son pocos. Y dice, lo que hay que hacer, chicos, es que hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay gente preparada por el Espíritu Santo, ya les está diciendo que tienen que ser cegadas. El Padre sabe y ustedes tienen que orar, ¿cierto? Para que el Señor envíe obreros a su mies. Y si tú sigues el relato, dice que a ellos mismos los envió como obreros. Porque cuando Dios muestra una necesidad,
y te la muestra a ti, es muy probable que si te la mostró a ti, es porque Él quiere contar contigo. No te va a dejar fuera. ¿A qué se debe el título de este mensaje? Nuestro pueblo necesita calle. A una conversación que tuve con un amigo querido, un mentor, David Márquez. Y estábamos conversando de que estamos viviendo en un tiempo de aceleramiento de la revelación de la persona de Cristo como nuestra vida en nosotros. Que esto está sucediendo en muchas partes del mundo y Dios lo está haciendo. Y estábamos hablando también de que existen muchas vertientes que están rebrotando en este tiempo, libros que están viniendo y están siendo traducidos al español de hombres, de místicos, en el buen sentido de la palabra, que profundizaron en el conocimiento del Señor y escribieron libros que están llegando a nuestras manos y que estamos deleitándonos con tanta riqueza de cosas que nunca habíamos visto, que tienen relación con Cristo y con el plan de Dios del Cristo en nosotros y del Cristo germinando en nosotros. Entonces estábamos conversando de eso y él dice, yo he leído muchísimo, dice, miles de libros tengo y estuve en todo eso y eso es maravilloso. Y bueno, ya a la edad que él tiene, yo cumplió 65 años el 26 de junio, ya uno empieza a hablar de cosas así como, ¿sabes qué? Cómo Dios ha ido cambiando nuestras vidas y cómo Dios se aparece en el tiempo de repente, cuando menos te lo esperas y Él te da un vuelco en tus planes. Entonces yo le decía, ¿sabes qué, David? Mira, y tú sabes, tú has estado en mi biblioteca, yo tengo muchos libros que compré. Y me los compré como exquisitos, como, ay, este pancito fresco así. Ya, esto me lo voy a dejar aquí, porque no tengo tanto tiempo ahora para leer, pero cuando ya llegue más viejo, entonces me voy a pensar en una cabaña por ahí. Me voy a ir a vivir a esa cabaña, no sé cómo, a lo mejor de Brita, trayendo leña para, no sé, no sé qué área de Brita hay, pero estoy en la cabaña y ahí seguramente ya habré dejado al legado la obra y tendré que inspirar a la obra escribiendo libros nomás, y mandando libros y de alguna manera reproduciendo lo que tengo, lo que porto en literatura, como lo hacen todos. Le digo, pero ¿sabe? Por las últimas experiencias que he vivido, como que Dios me está marcando un nuevo rumbo y me está diciendo, ¿y por qué mejor no te gustaría o por qué mejor no piensas en dedicar el resto de tu vida a estar con la gente? A estar con ellos. Pero ¿qué tipo de gente? Todos, pero algunos en especial que han estado motivando mi reflexión. El propósito eterno de Dios indica que Él siempre tuvo en su corazón tener un pueblo, una familia como su habitación y como su expresión. Él definitivamente ha pensado más profundamente de lo que nosotros creemos con respecto a nosotros. Salvación para Él nunca significó un pasaje para el cielo y que estés seguro para el día en que te mueras, cuando tengas que graduarte, cuando tengas que ir a esa cita ineludible de la que nadie escapa y tú digas, ay, qué bueno que un día tomé una decisión y Cristo vino a mi corazón. Hemos aprendido definitivamente que la vida eterna no comienza cuando uno se muere, sino que comienza cuando conoce a Cristo. Y que la vida eterna no consiste en años infinitos de vida, sino que consiste en conocer a Dios, porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Él ha venido para transformarnos completamente y qué lindo que vino a nuestros corazones y que a partir de ahí Él vino como semilla dentro de nuestro interior y ahora está brotando Él, está germinando cada día, abriéndose camino en nosotros para que en algún momento ya podamos decir con propiedad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Ahora fíjese que en todo esto, pensando en todo esto, de cómo es que necesitamos ir escuchando a Dios, hablábamos de que lo que está haciendo Dios es tan glorioso, pero necesitamos tener ciertos resguardos. Estamos teniendo acceso a tanta riqueza
Y tú mismo debes de saber que de un tiempo hasta ahora Dios nos ha abierto el velo, nos ha abierto el entendimiento y cada vez estamos comiendo más de Cristo. Y estamos aprendiendo que Él es nuestra vida, que Él es nuestra comida. Estamos aprendiendo que Él no vino para señalarnos solamente algo, sino que Dios cuando nos salvó hizo un reemplazo de vida. Nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. Y nosotros nos hemos hecho contenedores de Cristo. Pablo habló de este misterio que había estado escondido, pero que ha sido revelado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Le plació al Padre, decía Pablo, revelar a su Hijo en mí. No está diciendo revelar a su Hijo a mí, sino en mí. O sea, me estoy dando cuenta, dice Pablo, que cuando yo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, que yo creía que eran cretinos, ¿cierto? Los iba persiguiendo, se me aparece el Señor con una luz más fuerte que el resplandor del sol. Y cuando yo estoy en tierra, escucho una voz que me dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le pregunto: ¿quién eres? Y escucho la voz que me dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el relato, usted lo sabe, queda ciego por 3 días. Ciego a la realidad natural, pero abierto totalmente, viendo lo espiritual, ¿no? Y Pablo no alcanzó a decodificar que lo que sucedió no fue un impacto único, así un evento, sino que lo que le sucedió es que Dios se introdujo dentro de él. Él fue, voy a usar un término, inoculado con la vida Zoé, con el Dios Todopoderoso dentro otra vez. ¡Wow! Y eso no lo entendió, pero sí lo entendió, pero no lo entendió, porque lo entendió, pero no lo entendió. Lo que te pasó a ti, pues cierto, lo entendiste, pero no lo entiendo. Pero ¿qué me pasó? Algo impresionante que no te lo puedo decir, pero que me pasó. Cristo vino a mi vida, me perdonó, me salvó, algo pasó conmigo y sigue pasando y sigue sucediendo, mientras los que nos miran alrededor se miran y dicen: ¿qué le pasó a este? Se chifló, se hizo canuto, dicen. Dicen así por debajo, no te lo dicen directamente: no, se hizo canuto. Y uno dice: no, te lavaron el cerebro. No, me lo lavaron, me lo cambiaron. O sea, es un cambio maravilloso lo que nos está sucediendo. Pero voy un poquito más en esto. Fíjense que estábamos reflexionando, sigo con David, que hay que tener ciertos resguardos cuando estamos teniendo esta experiencia de ir creciendo en Él. Porque el Señor tiene planes con nosotros. ¿Por qué en el momento de nuestra salvación no tuvimos un paro cardíaco y Dios nos llevó de inmediato? Porque Él tiene planes con nosotros. Porque vivimos en un mundo caído. Porque Él tiene una misión con nosotros. A Él le ha placido llamarnos para que seamos sus hijos, pero nos ha incluido el ministerio de la reconciliación. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Tú y yo tenemos un mensaje de vida. Tú y yo somos la luz, somos la sal del mundo. Tú y yo estamos en un mundo caído, en un mundo que se degrada cada día, en un mundo de gente desesperada, de gente sufriendo, en un mundo que Dios no lo creó para eso, pero en un mundo en que está siendo rescatado por Dios. Entonces, hablábamos de la pirámide de la desconexión. Que usáramos la imaginación, imagináramos una pirámide como partida en 4 partes. Desde abajo para arriba, vamos mirándolas así, ¿cierto? La pirámide. Entonces imaginémonos que en la base dicen esta pirámide, están los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes con un amplio contacto que no han perdido sus redes. Los nuevos creyentes, estábamos hablando del resguardo de tener cuidado con quedarnos con tanta riqueza que nos olvidemos del entorno donde estamos viviendo. Eso, ahí me estoy explicando. Entonces veíamos que en esta pirámide están primero los nuevos creyentes que cuentan con un amplio contacto con los inconversos. Están los amigos, ¿cierto?, del barrio, la familia, los compañeros de trabajo, la gente del mercado, el casero de los negocios, los colegios, universidades. Así que el nuevo convertido tiene mucha gente por traer y trae muchos amigos. Se los trae a todos. Ven, vamos. No como la mujer samaritana, vengan a ver. ¿No? Y claro, la gente que les conoce
vienen y vienen a ver, ¿no? Está ese primer grupo de personas, pero la pirámide de abajo hacia arriba está como un segundo grupo de personas que son los creyentes que se relacionan con creyentes, pero también con inconversos, pero están reduciendo ese contacto con los perdidos. Ya no me está gustando las conversaciones de ellos, no me está gustando la manera de hablar, entonces como que un poco me siento más contento y me siento más cómodo con esta gente preciosa. Quiero ir a las reuniones, quiero ir a mi grupo de conexión, me encanta escuchar la palabra, nadie me insulta, nadie me envidia, nadie me pellizca, nadie me discrimina, me reciben, me aman, y más encima terminada la reunión me dan un tecito con rosquita, con quequito, y la pasamos súper bien, ¿no? Que hay gente que a veces hasta confunde, no sé si voy por la palabra o voy por la rosca, una cosa así, pero no importa, ¿no? Está el tercer nivel. En ese tercer nivel están los creyentes, escuche, que por ahí podría venir el problema. Digo de broma, por ahí, ¿no? Creyentes que han perdido casi todo contacto con los inconversos, con la gente que no conoce a Dios, y se enfocan solo en la comunidad cristiana. Entonces ahí la queja a veces con razón, oye, desde que tú viniste o te metiste allá ya te perdimos, ¿no? Y bueno, qué bueno que lo perdieron de esa manera, porque hay a otros que los perdemos en el celular, ¿cierto? Estamos conversando y, está metido en el celular, lo perdimos, decimos. Yo siempre hago esa broma en la casa. Me la perdimos, digo yo. Y si reacciona, no, si estoy acá. Y dejan el celular ahí como con elástico, así como que lo están mirando a cada rato, ¿no? ¿Ya? Pero fíjense que están entonces esos creyentes que ya están enfocados solos, como que, y está bien, porque él dice, yo lo necesito, yo soy débil, yo lo necesito, yo quiero más de Dios, pero ellos no nos comprenden, pero ya. Pero también está el nivel de la cima, po. Son los creyentes que están como en una burbuja ministerial. Ya ellos ya llevan sus años, ya ellos diezman, ofrendan, ya asistieron, hicieron todos los cursos de escuela ministerial, pero, no, déjenme ahí mi burbuja, ¿no? Mi familia, déjenme mi grupo conexión, pero no me esté hablando de la calle. No me hable de salir a la calle, no me hable de ir a repartir tratados, no me hable de ir a evangelizar, no de golpear puertas, no. Y si los que me tráigamelos bien escogidos a la casa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, desconectados de los perdidos, desconectados de los que sufren, desconectados de los que están muertos en sus delitos y pecados, desconectados en los que pasan hambre, desconectados de ellos. Es una burbuja. Entonces, a mí me pasó algo muy especial y yo se lo conté a David, que en algún momento yo visito distintos grupos de conexión y fui a un grupo de conexión ahí en la Villa Frontera. Allá en la Villa Frontera, que uno tiene una remota idea que debe vivir un grupúsculo de gente que deben ser esa gente más o menos así como medio sospechosos, medios que están ilegales. Y sabe, la primera vez que me tocó ir, claro, por años viendo una preciosa hermana Anita fiel, pastor, ahí hay 4, ahí hay 5. Así que fui allá y partimos, ella, su casita súper bien arreglada, esperando todo, y habríamos como 4, pero ya bien, hay que predicar como que hay multitudes. Hoy día hay 7 campamentos y ayer estuvimos recorriendo esos campamentos. Es como una ciudad, es como Alto Hospicio. Usted no se va a imaginar la cantidad de gente que hay y cómo se han organizado en esos lugares. Es increíble. O sea, yo miraba y decíamos con los hermanos que fuimos, estos le ahorraron la pega a la MUNI, a las autoridades, porque ellos tienen que puro ir a notificar que esto está bueno, esto está bueno, está bueno, está bueno. Ahora ya oficialicémoslo. Que si yo fuera alcalde, señores, no. Es que yo a veces pienso, ¿y por qué no le dan tierra a esa gente? Se la vence, para que vivan tranquilos. Si ellos lo único que quieren es vivir, los más, pues. Hay también los que quieren tener propiedades y cosas, que ese es otro cuento, los aprovechadores. Pero ¿sabes qué? La primera vez que fui,
Bien, lo hicimos. La segunda vez ya había venido David Márquez y había hablado de que si hay que bautizar, échele agua en la cabeza, nomás no se haga tanto trámite. Así que me tiré a la piscina, pues dije, ya voy a predicar y llamar, y al tiro los que se entreguen los voy a bautizar, como confesándole que como que pensando que ese bautismo era como de segunda categoría, pero vamos a ver qué pasa. Así que bautizamos a las personas y las personas, algunos llorando, y una persona pidió hablar conmigo. Y entonces salimos ahí a un lugarcito bien bonito que tiene Juan y Anita. Y me empieza a contar llorando. Dice, lo que me pasó es tan tremendo, pastor, pero ¿sabes qué? Yo siento que se me espera una situación muy difícil, porque es una cuestión de un dolor que tengo que no puedo perdonar. Y cuando me habla así, yo de inmediato saco el recurso de que yo perdoné a mi padrastro, así que ya por ahí voy a tocarle, así que hay que perdonar porque yo tengo experiencia de perdón, po. Como ustedes, los que han escuchado más tiempo, ya me han oído esta historia muchas veces. Y me empieza a contar y me dice, lo que pasa es que mi hijo de 22 años fue asesinado. Y yo me enfrento a la situación de que tengo que perdonar a aquel que asesinó a mi hijo. Y cuando me dice eso, yo empiezo a pensar que el recurso de que yo perdoné a mi padrastro no me sirve, po. O sea, el porte es distinto. Así que oro para adentro nomás y digo, Señor, por favor, tú que habitas en mí, el Cristo que me habita, hable. Así que pude orar con ella. Yo fluí en ese momento. Oramos y bueno, ha vuelto a las reuniones. Y ha vuelto con una mirada distinta. Me vi reflexionando. Voy a otro día a otra reunión ahí mismo y un joven pide hablar conmigo. Y me cuenta, me dice, yo me casé con un hombre. Y usted cuando me echó la agüita y cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo he tomado decisiones ahora, pero estoy sufriendo una situación súper difícil. El acoso, las amenazas y todo eso. Y otra vez orar. Y cuando venía de regreso, empecé a pensar y dije, en realidad las cosas que nosotros hacemos están bien, pero pueden convertirse en una burbuja. Porque esto que yo estoy viendo, esto es la calle. Este es el mundo donde Dios me ha dejado. Este es el tipo de gente que Dios quiere que prediquemos. ¿Y por qué le hacemos el quite a la gente? ¿Por qué cuando convocamos a la gente para salir, para dar la cara, tenemos miedo? Porque probablemente podemos estar atrapados en una burbuja de que llegué y nosotros hemos pensado que seguramente la salvación es un transatlántico que nos está llevando a la vida abundante. Pero no estamos entendiendo que en realidad nuestra embarcación es un estilo de embarcación de salvavidas. Que si bien es cierto, vamos camino a la plenitud, no tenemos que olvidar que Dios no tiene más manos que las nuestras, no tiene más boca que la nuestra, no tiene más corazón que el nuestro, no tiene más pies que los nuestros. Como ven entonces, una madre recién bautizada llorando el asesinato de su hijo de 22 años, buscando en Dios fuerza para perdonar. Un joven que por seguir a Cristo terminó una relación homosexual y enfrenta insultos y acoso. Eso me llevó a pensar y se lo contaba a David y me dice, sí, Guillermo, es que si nosotros nos metemos en esa burbuja, nos vamos a ignorar y no vamos a entender que nuestro pueblo y nosotros necesitamos calle. Nuestro pueblo ignora cosas que pasan en el mundo. Nuestro pueblo necesita calle.
Tú y yo necesitamos entender que es ahí donde nos quiere el Señor, en oración, en ofrendas, en el kilo de amor, en invitarlos, en golpear la puerta, en pasarle un tratado, en entusiasmarme. Ahora bien, pero ¿qué pasa? Escúchenme, está la iglesia ideal, pero también está la iglesia real. Están los grupos de conexión ideales y están los grupos de conexiones reales. El ideal es, oh Señor, dame gente madura, dame gente que ame, dame gente que brote, que escuche al Espíritu. Pero de repente, ¿cuántos? Yo creo que muchos de los líderes del grupo Conexión pensaron igual. Y tanto yo como pastor o los pastores que me estarían escuchando en algún momento, descubrimos, Señor, me está pasando como David en las cuevas de Adulán. O sea, mientras yo estoy esperando buena gente, dice que David, ¿ustedes se acuerdan cuando David estaba ahí escapándose, cierto, de Saúl? Y dice que David se le agregaron gente, dice gente educados, eran gente sabia, era gente pudiente, era gente, pura gente de sangre azul, era gente de la alta alcurnia, los intelectuales, todos lo rodearon a David. Si usted conoce Biblia sabe que estoy usando el sarcasmo. Usted sabe que dice que los que se le acercaron a David eran los endeudados, los amargados, los afligidos. Imagínense David escapando de Saúl. David, porque en Israel David había sido ungido, pero no reconocido. Y había un rey desechado que no quería soltar el mando y andaba matando al rey reconocido, al rey legal y auténtico. Y en esa se le cruzan la gente y se le apega a la gente, ¿no? Entonces, David en Adulán es un ejemplo de cómo es que David les inyectó tanto a esa gente. David no tuvo urticaria con esa gente. David los miró seguramente con proyección. David los miró con esperanza. ¿Qué sabemos de las conversaciones que él tuvo con ellos? Pero seguramente tiene que haber dicho, si ustedes tienen llamado, muchachos, ustedes tienen que saber que el Dios que me ama a mí, los ama a ustedes. Y tenemos toda una misión que cumplir aquí en esta tierra. Ellos, dice la Biblia, que llegaron a ser los valientes de David. Todos ellos llegaron a ser los valientes de David. Eso se la jugaban por David. ¿Y por qué se la jugaban? Se ve que en una pelea dice que había un gigante. Y dice que uno de los valientes de David, el Abisai, arriesgó su vida y mató al gigante porque iba a matar a David. ¿Y por qué arriesgaban sus vidas? En otra ocasión estaba David ahí avanzando, recuperando el reino con esta gente que ya estaban creciendo. Y de repente mira a Belén y dice, se acordó que él cuando chico vivió ahí. Y dice, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén? Y había una guarnición de los filisteos ahí. Y dice que hubo 3 que escucharon nomás decir a David, 3. Y se pusieron de acuerdo. ¿Y sabes qué hicieron? Se capearon la guarnición de los filisteos, se metieron de noche, no sé cómo, fueron con cordeles y todo. Imagínense metiéndose donde están los archienemigos de ellos. Y seguramente ahí llegan de noche, uno tira el cordel, el otro se baja y con un cántaro saca agua y salen y llegan donde David. David, queremos hablar con usted. Sí, ¿qué será? O queremos hablar contigo, ¿qué será? Dice, es que te traemos agüita. Agüita, a ver, hábleme, ¿de qué se trata? No, pues se acuerda que usted habló de que quería tomar de las aguas del pozo de Belén. Sí, yo dije eso en un momento. Bueno, este es el agüita. ¿Qué? Explíqueme, a ver, ¿qué? No, lo que pasa es que al Juancho se le ocurrió y nos fuimos los 3 y nos metimos allá y... ¿Qué? No puedo creerlo, dice, no puedo creerlo. Y dice que tome el agua y la vierte en la tierra, dice. Dice, porque dice, yo no soy digno de esta hazaña, esto es Dios el que merece eso. David siempre le dio la honra a Dios. Pero lo que quiero decir es que David tenía ese tipo de gente agradecida, porque ellos seguramente nunca olvidaron que hubo alguien que a pesar de su inmenso problema, él igual los consideró en su estado caído y los miró con proyección. Los miró como gente que podrían llegar a ser alguien en las manos de Dios.
Y yo te voy a decir una cosa, tú te vas a olvidar, puedes olvidarte de los sermones que has escuchado, pero nunca te vas a olvidar de los pechos de donde mamaste. Tú nunca te vas a olvidar de esa gente que estuvo en las buenas y las malas contigo. Nunca te vas a olvidar de esa gente que cuando vio tu necesidad se metió las manos al bolsillo y te sacó de ahí, te dio y te ayudó, te dio un abrazo, te dijo tú puedes, te miró a los ojos y te dijo joven tú puedes, joven Dios tiene planes contigo, joven hay un tremendo desafío para ti, levántate, ve adelante, porque Dios es capaz de hacer de lo débil algo fuerte, de lo que no vale algo glorioso, algo valioso. Él es capaz de sacar de donde no hay para ser alguien útil. Entonces, quisiera que usara la imaginación. Ahí está Jesús con los discípulos. Va caminando y un día dice, dice, están todos los discípulos, siempre iban para todas partes. Y de repente Jesús dice, tú y tú, vengan. Sí, ven. Los demás dijeron, bueno, no nos llamó a nosotros. Pedro, Juan y Jacob. Pedro, Juan y Jacob detrás de Jesús, vamos. Caminan, suben a un monte. Se alejan bastante de los demás. Y de repente, chan. La transfiguración. No, eso. Jesús se transfigura. Es como el anticipo de lo que será la gloria. Se transfigura y aparece Elías y aparece Moisés, como diciendo Dios ahí. Tú sabes, Moisés representa la ley. Elías representa un tipo de profetas que tampoco va allá. Y dice, se escucha una voz, este es mi hijo, a él oigan. Dios señalando a quién hay que oír. Pero debe haber sido tanta la gloria que Pedro dice, Señor, esto es tan glorioso. Oh, gloria. Seguramente se dio cuenta que estaba en esos niveles de revelación. Y dice, Señor, no, de acá no nos vamos, hagamos 3 enramadas acá, ¿no? Pongamos la iglesia San Pedro, no sé de dónde. El otro dice, vamos a poner la iglesia Juanito el Iluminado. Y el otro vamos a poner Santiago la Luz Divina, una cosa así, ¿no? 3 enramadas con subtítulos. Y el Señor dice, muchachos, no, hay que ir al valle. Y cuando van al valle, se encuentran con un endemoniado. Es que definitivamente es el cuidado que tenemos que tener. Cuando en tus reuniones de día domingo estás en la cima, cuando en tus reuniones de grupo de conexión estás ahí en la transfiguración, cuando tienes acceso a tanto entendimiento que por gracia Dios te está dando, nunca te tienes que olvidar. Cuando Dios te honre como un hombre de Dios, una mujer de Dios, cuando te inviten, no sé, cuando te den atenciones especiales, nunca tienes que olvidarte que ese no es tu destino, aun cuando es tu destino, cuando todo se consuma todo, pero ahora tienes que bajar al valle y estar con la gente, porque es ahí donde está la necesidad. No, es ahí donde está la necesidad. Entonces David en Adulán y el monte de la transfiguración rompe la pirámide. Lo que estoy haciendo ahora es llevándote a romper la pirámide. Rompe la pirámide y desciende al valle para liberar a los perdidos. Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vio las multitudes con compasión. Él miró las multitudes con compasión. Ese es el estado de las personas sin Dios. El hombre sin Dios, mis preciosos, es un esclavo de su alma, de su carne, está dominado por el diablo, dominado por su egoísmo. El hombre sin Dios vive en un vacío espiritual, buscando llenarlo con placeres temporales. Solo Cristo vivifica el espíritu, conectando al hombre con la vida eterna.
Así que en el propósito eterno de Dios, Dios desea impartirse en el hombre. Dios desea llenar al hombre con su vida, con su naturaleza, no solamente perdonándole los pecados o indicándole lo que tiene que hacer. Sin Dios, las personas están bajo el dominio de Satanás, están esclavizadas por el pecado y la muerte. Llamado a ver a los perdidos, el Señor nos está haciendo llamado a ver a los perdidos con compasión, que hemos de mirarlas como ovejas, pero que no tienen pastor. Así que escuche, la madre que perdió a su hijo y el joven acosado de una u otra manera muestran el dolor del mundo. Hay mucho otro tipo de variedades de cosas que están pasando. Pero si estamos en la cima de la pirámide, ¿cómo vamos a ver su vacío? Entonces debemos reconectar con los perdidos. Debemos dejarnos mover por la compasión de Cristo. Cuando a veces venimos, no voy a la oración. ¿Y por qué no vas a la oración? No sé, es que no tengo por qué orar. Está bien, claro que no tienes por qué orar, porque sales desde tu burbuja acá y de acá a tu burbuja. Pero sal de la burbuja. Yo te voy a decir, empieza a caminar por lugares a lo mejor que no has caminado. Empieza a mirar con otros ojos. No mira a la gente como árboles, míralos claramente. Y ahí te vas a dar cuenta que vas a tener tantos motivos por los cuales orar. Ahí te vas a dar cuenta cuántos motivos por los cuales orar y ofrecerte para hacer la solución. Porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. No tienes que tener las palabras correctas, sino la actitud correcta. Jesús enseñó de ese padre que dijo a su hijo, haz esto, y él dijo, lo voy a hacer, y no lo hizo. Al otro dijo, haz esto, no lo voy a hacer, y lo hizo. El primero tenía las palabras correctas, pero la actitud equivocada. El segundo tenía las palabras equivocadas, pero tuvo la actitud correcta. Entonces, ojalá tengamos las palabras correctas y la actitud correcta. No solamente palabras correctas. Sí, lo voy a hacer, nunca lo hago. Sí, un día, y decimos las palabras correctas, pero nunca incluimos nuestra vida en las palabras que decimos. Es interesante. David, huyendo de Saúl, se refugia en las cuevas. Se le unen los angustiados, los endeudados, los amargados, quienes se transforman en un ejército de valientes. Sí, Señor. Adulán, mis queridos, hemos de verlo como un tipo de la iglesia, como un refugio para los quebrantados, para los perdidos. Y ellos necesitan venir a Cristo. Dios usa a los marginados para sus propósitos, transformándolos por su gracia, porque Dios los ama. Entonces la iglesia tiene que tener esa mirada. Cristo, como David, ¿no?, recibe a los pecadores y los convierte en miembros de su cuerpo, de su iglesia, de su familia. Y más aún los equipa para la batalla. Eso hace el Señor. Así que esta madre dolida y el joven perseguido son los marginados de hoy. Como David, entonces, estamos donde tenemos que estar. Donde los quebrantados, que ellos puedan encontrarnos siendo obreros en la mies del Señor. Te hice pensar en Pedro, me quedan pocos minutos, Juan y Jacob. Ellos ven la gloria de Jesús en la transfiguración. Pedro propone quedarse, pero Jesús los lleva al valle, donde liberan a un endemoniado. Escúcheme, por favor. Existe un peligro de buscar experiencias espirituales elevadas, descuidando la obra del Señor en la tierra. No podemos vivir en la cima del monte. Nuestra vida debe estar ¿dónde? En el valle. La transfiguración anticipa la gloria venidera, pero nuestra misión es descender. Nuestra misión es confrontar el poder del enemigo en los corazones de los perdidos. Fuimos al Morro cuando estaba Fabián, Francisco Ríos estaba también de Concepción, Mauricio de Rancagua, y yo los llevé a hacer el guía turístico. Ustedes saben que la gente que llega, nosotros los llevamos al Morro
y los bajamos del morro y los llevamos al morro y los bajamos del morro y los llevamos a la costa y decimos que de la costa miren el morro y después los llevamos al morro para que del morro miren la costa, pues, pero no importa. Y estábamos en esa, yo iba adelante, ellos iban atrás, estaban mirando una parte que habla de la reseña y todo, mirando hacia abajo, y veo a un jovencito ahí que estaba hablando. Lo veo como parte de, está conversando, y de repente cuando quiero mirar al grupo veo que el chiquito se está pasando por debajo para allá. Viera usted, lo agarré de una pata así, ¡ey, párale! ¿Qué te pasa, pa? Lo tiré, me empezó a forcejear, lo afirmé firme. Y empecé a llamar a los demás que no tenían idea qué estaba pasando. Y ahí llegaron, me ayudaron a tenerlo. Tenía su pelito todo ahí, que le tapaba su cara, tenía su carita con acné. Entonces seguramente estaba experimentando bullying y a lo mejor había tomado la decisión de tirarse. Gracias a Dios pudimos, yo lo he estado llamando, los chicos oraron por él y también vino la policía, lo llevó al hospital y después a su casa. Pero de eso hay tanto, en todos lados. Pero para nosotros la cima de la pirámide es como el monte, es como el monte cómodo, pero puede ser estéril. Entonces debemos bajar al valle donde están los que sufren, como la madre, como ese joven, para llevarles la libertad, respondiendo al llamado de ser obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que nuestra misión es liberar a los perdidos, es liberar a los endemoniados. Jesús desciende del monte y libera al joven endemoniado. El Señor nos llama a confrontar las tinieblas con su autoridad. Es que no es suficiente que sepas que lo que eres en Cristo, lo que tienes en Cristo y lo que puedes hacer en Él, hay que hacerlo. La iglesia debe ser el ejército espiritual luchando contra las tinieblas. Así que como miembros del cuerpo de Cristo llevamos la vida divina para impartirla en la vida de las personas. Los endemoniados modernos son esclavos de las adicciones, de la depresión, de las redes sociales, del odio, de la inmoralidad, del vacío. Esa madre buscaba perdonar al joven, pero necesitaba el poder de Dios para hacerlo. Ella reconocía, no puedo hacerlo. Así que siempre la gente necesita saber que es posible vivir una nueva vida, no desde la fuerza humana, no desde el hombre natural, sino desde la entrega, desde ir a la cruz y entrar al espíritu de resurrección. Recibir a Cristo como el espíritu vivificante. Y la Biblia dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu. Sí, Señor. Así que nuestra misión es ir al mundo con el evangelio, orar por liberación y guiar a los perdidos a Cristo. Así como David recibió a los marginados y Jesús liberó a los oprimidos. Entonces roguemos al Señor que envíe obreros y que nosotros seamos esos obreros. Que tú le puedas decir, heme aquí, Señor. El tema en conclusión es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a eso? Somos llamados a romper la pirámide de la desconexión. Como dijo David Márquez, nuestro pueblo necesita calle. Y sabe, me dijo algo, cuando uno va a la calle y después vuelves con la sensación de un respaldo tan grande. Como que vives con la sensación de una autoridad que te respalda. Porque estás hablando no desde la teoría, estás hablando desde la libertad que Dios te dio, porque saliste de ti para brindarte a otros. Saliste de ti, saliste de querer preservar el alma y aprendiste que la vida eterna consiste en ir a la cruz y morir a uno. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que estos testimonios
nos confrontan con el dolor del mundo, como las multitudes desamparadas que vio el Señor. Así que, inspirado por David en Adulán y Jesús en el valle, no vivamos en una burbuja de servicio ministerial como iglesia. Que el Espíritu nos llene de compasión, que nos llene de valentía para descender al valle, llevando la luz de Cristo a los perdidos, siendo obreros en sus pies.